El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. ¿Crees poder alterar el orden del universo sin pagar un precio? No tuvo mala intención. Lo que hice hecho está, pero lo hice por amor. ¡Silencio! Por amor, dices. El amor es otra historia. Resuelve este acertijo. Yo lo sé, Bam, y todo quedará perdonado. Dime el acertijo. Y espero que mi respuesta te complazca. ¿Cuál es la campana que no suena, cuyo tañido la madre tierra serena? Las historias que aquí se cuentan han de ser escuchadas al calor del yar y arropados por cierta oscuridad, pues será más sencillo para nuestra imaginación que nos lleve a épocas pretéritas y enigmáticas, en las que habitaban seres extraordinarios y sucedían hechos que llenaban de asombro y, en ocasiones, hasta de pavor. Porque los mitos, como Jano, tienen dos caras, una de luz y otra de sombras. Y se cuenta que todo esto aconteció en una tierra que ya, desde su creación, comenzó a alumbrar asombrosas leyendas. Bien, queridos, y os preguntaréis por qué de esta introducción. Pues muy sencillo, para ir creando ambiente, para hablar de un libro que ha llegado ya a nuestra biblioteca, a la Biblioteca de la Cripta de Proyecto Terror. Por cierto, sed todos bienvenidos. Hoy hemos comenzado este capítulo de nuestro espacio, pues con esta introducción que hemos querido hacer a este libro, Cantabria, Tierra de Leyendas, de Marcos Pereda. Y queremos recomendároslo porque va a ser un viaje realmente alucinante. Y qué mejor que nos hable un poquito de él, su autor, Marcos Pereda. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Patricia? Pues encantada de leer estas historias que nos traéis aquí en este libro. Un libro que tiene su peculiaridad, si me lo permites. Además, tú mismo lo comentas en el prólogo. Esta es una obra no de índole etnográfica, no te has metido a investigador folclorista, sino que tiene otras connotaciones. ¿Qué es Cantabria, Tierra de Leyendas? Pues es una obra de literatura, que no es poco y que lo es todo. Como tú dices, no me he metido a investigador, entre otras razones porque no sé hacerlo. Entonces, yo cuando me planteo empezar a escribir este asunto, que es una recopilación de leyendas de Cantabria, pues claro, lo primero que piensas es cómo enfocarlo, ¿no? Y una de las posibles maneras de enfocarlo era esa, ¿no? Ir pueblo por pueblo, ir recopilando leyendas y tal, para no caer para no caer, si quieres, en las cosas que están ya más masticadas por todo el mundo y que todos nos conocemos. Pero es que, claro, yo tenía el problema ese que te comento, que yo no sé hacerlo y no iba a saber si el paisanuco que me hablaba en el pueblo me estaba contando la leyenda que a él le contó su abuelo o lo que se había inventado por la mañana o me seguía dando cuerda para que le invitase a otro vino y tal. Así que lo que decidí fue pues hacer una obra literaria con muchos elementos de ficción, huir de las leyendas más sobeteadas o de la mayoría de las leyendas más sobeteadas, pero tirar de bibliografía. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a encontrar muchísimos, no solo personajes, sino enclaves. Sí, tenemos dioses, tenemos diosas, tenemos nuberus, tenemos trentis, tenemos templarios, tenemos aparecidos, tenemos, bueno, en fin, una gran pléyade de personajes y también de enclaves que en esta pequeña tierra nuestra que es Cantabria
pues forman parte de esas leyendas, de esa mitología, que si bien, bueno, pues los mitos van evolucionando, van cambiando, tú aquí has querido hacer un repaso, como nos acabas de comentar, un poco eso, a tu estilo, según tu visión y también un poco lo que te apetecía contar, ¿no? No, tampoco has seguido ningún hilo cronológico ni nada por el estilo. No, no, la verdad es que no. Yo aquí he tenido la suerte de que el editor me ha permitido completa libertad, entonces, bueno, yo he seguido un hilo narrativo, que es una cosa que sí quería hacer, ¿no? Porque no quería presentar un mix de kikos y cacahuetes y tal, ¿no? Quería que fuera algo que tuviera muchas cosas, pero que tuviera también un trasfondo narrativo, ¿no? Común, como, bueno, pues como las grandes historias de cuentos, ¿no? Las grandes recopilaciones de cuentos del pasado, que eran recopilaciones de cuentos, pero que tenían un trasfondo, ¿no? Las Metamorfosis o los cuentos de Canterbury, todo este rollo, ¿no? El de Cameron, lo podías leer como cuentos o como una gran novela de personajes que hablan y cuentan historias, ¿no? Que es lo que hace todo el mundo. Entonces, una vez que decidí eso, cero límites en cuanto a cronología y en cuanto a... Lo único, no límite, pero lo único que sí que me ha empujado a hacer, que yo creo que ha salido, seguro que alguien ahora dice, no, bueno, pues mi pueblo, tal, es representar todas las comarcas, todas las regiones, todos los pequeños sitios que componen Cantabria y que son muy diferentes entre sí. Tú decías que tenemos un montón de figuras, de leyendas, de historietas y de seres. Bueno, es que también tenemos un montón de Cantabrias dentro de Cantabria, ¿no? Y teniendo elementos comunes, tanto a nivel etnográfico como folclórico, como histórico, pues oye, yo creo que para todos es muy fácil diferenciar incluso entre un pueblo, una fotografía de un pueblo de la Marina y un pueblo de Liébana y un pueblo de Campó. Yo eso sí que lo he intentado plasmar, esa variedad, no sé si me habrá salido, ya te digo que he puesto todo en ello, pero seguro que alguien dice, no, falta mi pueblo, que es muy importante. Pero por lo demás, completa libertad. Yo estoy leyendo este libro, todavía no lo he terminado. La verdad es que reconozco que sí, que hay una especie como de inicio, nudo del desenlace, por decirlo así, porque lo divides en tres partes y el libro comienza con un nacimiento, ¿no? Pero luego en su lectura estoy dando tumbos. Voy a un cuento, en la página, no sé, 100 y pico, luego regreso a otro en la página 50 y tantos, ¿no? No sé, un poco como el azar me va llevando. Y no sé si será así a lo largo de todo el libro, pero al menos en los cuentos en los que yo estoy recalando, en esas leyendas, en esos mitos que estoy disfrutando, hay algo que me gusta mucho y es la prácticamente ausencia de dulcificación. Sí, ¿no? Hay ese puntito de oscuridad al que yo aludía antes, que creo que es intrínseco pues a estos mitos, ¿no? Y a estas leyendas, y eso me está molando. No sé si lo has hecho a propósito o es que te ha salido así. Pues ambas cosas. A ver, yo hay dos cosas que siempre he hecho en faltar o que siempre he echado en faltar cuando leo sobre estos asuntos, ¿no? Evidentemente, claro, todos hemos leído, ¿no? El libro de Cantabria y tal en el pasado, y yo cuando me metí con toda la bibliografía, pues empiezas a leerlo de más seguido y te das cuenta que faltan dos elementos. El primero es el que dices tú, ¿no? A medida que pasa la historia, vamos dulcificando los relatos. Vamos infantilizando no sé si el folclore o las tradiciones o como quieras. Yo una vez en una presentación de este libro puse un ejemplo, me hicieron una pregunta muy parecida a la tuya y puse un ejemplo, y es la diferencia entre la primera edición de los cuentos de los hermanos Grimm y la segunda, ¿no? La primera edición, que es una orgía sangrienta que no te la filman hoy en día porque no te la ponen en ningún cine, ¿no? Las locuras esas de los niños abandonados y devorándose los corazones y eso. Y luego la segunda, que es mucho más relajadita, ¿no? Yo creo que igual de forma natural con las leyendas de Cantabria está pasando algo parecido, ¿no? En el fondo, porque hay dos razones. Primero, las leyendas ya las entendemos
como historias. Y nos hemos desgajado del elemento patrimonial y etnográfico de alrededor. Nosotros, aunque vivamos en un pueblo, las entendemos como historias del pasado. Y ya no es algo que transita en nuestro día a día. Y luego, en segundo lugar, es que los elementos educativos que tienen las leyendas y que tienen los cuentos infantiles ya no son, entre comillas, ya no son tan necesarios hoy en día. Porque el mundo, sobre todo de la infancia, es un mundo mucho más protegido y tal, igual, ¿no? Ya no... Fíjate, voy a poner un ejemplo que es deliberadamente provocador y muy burro. El cuento original de Caperucita Roja, tú sabes perfectamente cómo acaba y tampoco hay que ser muy espabilado para entender el significado que tiene el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Hoy en día lo hemos dulcificado tanto que Caperucita Roja aparece ahí dibujada en todos los sitios y tal. El cuento de Caperucita Roja es un cuento de advertencia muy claro, cuyo contenido sigue vigente hoy en día. Y no me voy a extender sobre esto. Si quieres puedes extenderte todo lo que quieras. No. Prefiero no extenderlo porque además es que nos podríamos ir a 10.000 cosas. Pero bueno, a lo que me refiero es que parece que nos hemos desgajado, ¿no?, de todos estos elementos maléficos o de peligro, incluso que nos hemos desgajado, y yo en una parte del libro lo comento, nos hemos desgajado de la propia trascendencia, de la vida y la muerte, ¿no? Tú a un niño de Cantabria hace 50 años, 50 igual, es poco de 70, 80 años, en un pueblo no le tenías que explicar cómo funcionaba el tema de la vida y la muerte, porque lo veía a diario, porque mataba a los conejos o porque el lobo había entrado, no sé. Bueno, hoy en día ya sí. Entonces es como que lo evitamos, ¿no? Y yo quería ser deliberadamente no provocador, pero sí intentar mantener lo que yo pienso que es la naturaleza propia de estas historias. Y luego hay una segunda cosa que yo echo siempre en falta, igual es porque yo también aquí sí que me paso, que es el sentido del humor. Yo leo las leyendas y leo las recopilaciones y tal, normalmente, y yo lo que veo son cosas muy serias, ¿no?, muy graves, muy trascendentes. Joder, y yo luego voy por los pueblos de Cantabria y yo me encuentro que la gente tiene sentido del humor. No tiene un sentido del humor expansivo, carcajeante, pero tiene ese sentido del humor un poquitín soterrado. Esa retranca, ¿no? Hay un poquito... Exactamente, ¿no? Entonces, digo, joder, ¿por qué no encontramos esto en las leyendas? ¿Por qué somos siempre tan graves, siempre tendemos hacia lo serio o hacia lo lírico? Nunca dejamos que surja esa chispa de gracieta, ¿no? Y son las dos cosas que yo he intentado, son dos de las cosas que yo he intentado introducir. Pues es genial, porque tener esa chispa, esa retranca, yo creo que también ayuda a conocer un poco más pues ese pasado, quizá esas gentes o de dónde vienen estas mitologías, que bueno, pues en tiempos pretéritos pues la gente tenía otras maneras de ver la vida y también de alguna forma esto nos ayuda a comprenderlos, a ponernos un poco en situación, ¿no? Dentro de este siglo XXI, pues bueno, a retrotraernos y a viajar un poco en el tiempo de alguna manera con cierta sensación de estar ahí, ¿no? Y el claro, si me permites, de lo que dices hay un ejemplo muy, muy bueno y muy paradigmático, ¿no? Hay muchas leyendas por ahí repartidas, yo he recogido una de campanas mágicas, ¿no? Campanas que se estoy ahora mismo con ese relato, acabo de terminar. Bueno, pues no te le fastidio, pero a lo que me refiero. He terminado. Claro, tú para entender un relato sobre campanas que no se pueden robar o algo así en un pueblo de hace 100 años, tienes que entender lo que era una campana en un pueblo de hace 100 años, que no es lo mismo que hoy. Una campana en un pueblo era lo que te separaba de la vida y la muerte, porque yo siempre digo lo mismo a mis alumnos, era el WhatsApp de la época. Entonces, si venía una tormenta o si había un incendio, la campana era lo que te avisaba y podía separarte Entonces, para entender la importancia que se da a ciertos asuntos, pues tenemos que meternos en una mentalidad que ya nos es un poco ajena. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es que además justo acabo de terminar de leer ese relato y tiene su aquel, como decimos por aquí. Y además tiene ese puntito ahí oscuro porque parece que el final va hacia un lado y luego va hacia otro y ya no digo más, para no destripar nada.
Comentas que has repasado mucha bibliografía. De hecho, al final de este libro, de Cantabria, Tierra de Leyendas, podemos ver una amplia lista de trabajos que has consultado. Libros consultados, pero yo ahora te pregunto, ¿a cuántos de esos enclaves has viajado? ¿Cuál ha sido tu peregrinar personal a alguno de estos enclaves, o que te haya marcado, que te hayas sentido más, no sé, más atraído o más cómodo o más incómodo? Mira, te diría, si me preguntas hace 2 semanas, te diría que a todos. O sea, que estaba en todos, pero por puro gusto a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que justamente hace 2 semanas un amigo mío que es lebaniego me hizo ver que no había estado en todo, porque me preguntó si había estado en Peñasagra, donde la Virgen de la Luz. Y digo, joder, pues no, mira, ese sitio me falta. Pero el resto yo creo que he estado en todos. No es un libro, o mejor dicho, no he pretendido que sea un libro reportajil. A mí me gusta muchísimo lo de hacer reportajes porque creo que es un arte que se está perdiendo y creo que es muy chulo, ¿no? Hoy en día trabajar desde casa con internet es muy fácil, pero ir a los sitios, yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Sentarte en un banquito y ver. El otro día estuve en Terán de Caguarnia, por ejemplo. Entonces me senté en un banquito y me di cuenta, hacía mucho viento, y me di cuenta cómo el otro día las hojas secas de los árboles, dependiendo del árbol que fuera, caían de una manera u otra. ¿Sabes? La de los castaños caía de una forma, iba haciendo así, la de los robles caía más. Entonces digo, joder, esto no me hubiera dado cuenta si no estoy aquí. Eso a mí me gusta mucho. Con este libro no lo he intentado hacer, pero sí que he podido tirar de experiencias personales, porque en todos esos sitios que yo cito, insisto, menos en Peñasagra, que no sé por qué, en todos esos sitios yo he estado. Entonces, más o menos lo conoces y sabes cómo puede oler o cómo puede funcionar, por dónde entra el viento, y dependiendo de por dónde entre, si es más cálido o no, ese tipo de cosas que a mí me gusta mucho. O el placer de la contemplación, lo llamo yo. El ir Sí. a un sitio y, bueno, perdón, y estar ahí, eso, como tú has comentado, observando, escuchando, oliendo, saboreando, cuando uno está comiendo, disfrutando de unas viandas o comiendo en algún sitio, el observar y el saberte en ese sitio, ¿no? El sentirlo un poquillo. Y ya si le pones, bueno, pues ese puntito de, vamos, no sé cómo denominarlo, bueno, pues magia o, en fin, trascendencia a través de estas historias, yo creo que puede ser un viaje realmente alucinante. Cantabria, Tierra de Leyendas, bueno, pues es un libro para todo aquel, yo creo, que quiera pues conocer estas leyendas, estos mitos, seas o no de Cantabria, eso por supuesto, porque obviamente quien no sea de la tierruca se va a encontrar con personajes, con situaciones que seguro son análogas a otros personajes, criaturas, eventos de sus propias mitologías, ¿no? Que yo creo que eso es algo que suele ocurrir. Claro, si es que al final estamos hablando de un sustrato común, ¿no? Es como, quiero decir, como la arquitectura o como las costumbres pastoriles o lo que sea. Es muy difícil que la mitología o ciertas tradiciones de Cantabria sean muy parecidas, por ejemplo, a las de Valladolid. Pero es muy sencillo que sean muy parecidas a las del norte de León, a las de la zona montañosa de Asturias. Al final lo que te va marcando es la geografía, ¿no? Y es muy interesante, y te das cuenta cómo ciertos aspectos geográficos o incluso en ciertas vías de comunicación, pues te vas encontrando lo mismo. Yo también, cuando doy clase de muchas cosas de estas raras, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cómo a lo largo del camino en Santiago encontramos cómo se juega los bolos de una manera muy parecida, y cómo a medida que nos alejamos de la arteria principal del camino, de esa que va por Burgos, por la meseta, pues el juego de los bolos, que es un juego universal, pues se va jugando de formas más diferenciadas. Eso a mí me interesa mucho, y me parece muy chulo, porque además me parece muy sano reconocerlo. Me parece muy sano reconocerlo desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de pensar, oye, que no somos aquí los putos amos, no somos los más listos y los más guapos y todo, pero también al contrario, decir, oye, que no somos menos que nadie en este sentido. ¿Por qué tenemos que andar envidiando o andar, entre comillas, hurtando seres de la mitología de otros sitios, o leyendas que son de otros lugares, o tradiciones que son de otros sitios? No
No, cada lugar tiene lo suyo. Ujú. Bien, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror, pues nosotros desde aquí os invitamos a que os adentréis en este viaje, Cantabria, tierra de leyendas, un viaje con mitos, con leyendas, con luces y también con sombras, cosa que nos encanta. En fin, Marcos, pues enhorabuena por esta nueva criatura literaria. Esta vez, bueno, pues te has adentrado en terrenos, eso, más legendarios, más enigmáticos. Tú eres un hombre que escribe un poquito de todo, también te gusta el ciclismo, te gusta la historia, que bueno, historia, también hay trocitos de historia en este libro. En fin, pues que seguiremos disfrutando, porque como yo decía antes, no he terminado este libro y entonces las criaturas de la cripta, después de leerlo yo, van a seguir ellas también, tienen que seguir leyendo este volumen, Cantabria, tierra de leyendas, para disfrutar, para realizar este viaje, para asomarnos a las luces, a las sombras y a la magia que existe en nuestra tierruca. Por cierto, que no lo he dicho, el libro tiene una serie de ilustraciones, y yo creo que es menester comentarlo. Te lo iba a comentar justo ahora, antes de Háblanos de Elena, su ilustradora. Sí, bueno, pues la verdad es que tiene una cosa que a mí me da mucha rabia, es que es muy joven, es extraordinariamente joven. Y luego tiene, a ver, te da rabia, dices, porque es muy joven y es muy buena. Es muy buena y además es muy personal, porque mira que es difícil ilustrar a día de hoy ojáncanos y anjanas y todas estas cosas que hemos visto 10.000 veces, y yo creo que ella lo hace con un punto de vista muy personal, e incluso con un punto de vista aún más personal cuando salimos de las cosas más conocidas, ¿no? Yo, por ejemplo, un par de ilustraciones dentro de la ojáncana, que es un poco menos conocida, que es una maravilla, es una pasada, y a mí me gusta mucho. Yo no la conocía a ella, fue cosa de Ramón Villegas, del editor. La dimos exactamente la misma libertad, es decir, yo ni siquiera hablé con ella. Fue su interpretación de mi interpretación, y yo creo que es una cosa que ha quedado chulísima. Además me lo dice todo el mundo, ¿eh? Son unas 15 o 18 ilustraciones, no es un libro ilustrado, entonces digamos que no es algo que normalmente la gente te dijera, pero a todo el mundo le está llamando muchísima la atención. A mí me gusta muchísimo, estoy súper contento con ello. Bueno, pues una serie de ilustraciones que acompañan muy bien a estas historias de Marcos Pereda. En fin, pues lo dicho, que seguiremos viajando por esta Cantabria, tierra de leyendas. Marcos, te agradezco la visita aquí a la cripta de Proyecto Terror y que nos reencontraremos en otra, eso por supuesto, porque sé que no paras, así que seguro que ya estás metido en otra aventura también. No te lo pienso decir. Qué malo. Me parece muy bien, hay que guardar el misterio, un poquito de suspense hasta el final, hasta el desenlace, hasta que tu nueva criatura vea la luz. Te mando un abrazo enorme. Venga, otro para ti. Y a todos vosotros, queridos, que estáis ahí al otro lado, como siempre, agradeceros también vuestra visita. Os esperamos en la próxima sesión y, mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Acércate más. Tú no eres el más malvado de mis trazos. Lo soy, mi señor. Y tu corazón no es negro y está lleno de odio. Como la medianoche, como la brea, más negro que el carbón de una tea. Algo me inquieta. Siento una presencia en el bosque, una fuerza que por suerte casi había olvidado. Muy siniestra de ser para inquietarte, amo. Esas frágiles criaturas no aparentan poseer tanto poder. Sin ellas, yo podría gobernar el universo. Tienes que encontrarlas